hemos tenido esa oportunidad. Todos hemos tenido la oportunidad o hemos tenido la suerte de planificar nuestras vacaciones y prepararnos bien para ese viaje. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué paseos, excursiones vamos a realizar? Pero cuando se es un viajero, la vida es distinta. Quizás no sabes dónde vas a dormir la noche en el día que te despertás. No sabes qué rutas vas a agarrar, a qué personas vas a conocer. Y un poco trata esta historia de eso. Nosotros, aparte cuando viajas con una casa rodante enganchada atrás, la historia es distinta, porque de alguna manera llama la atención y vos tenés que pensar dónde podés parar, dónde podés frenar, dónde podés detenerte, dónde podés pasar la noche y ubicarla tranquilo sin mayores inconvenientes. Así fue que llegamos a un pueblo como otros, donde llamamos un poco la atención claramente, es un armatoste que vamos arrastrando, que está bueno, pero a la vez todas las cabezas orbitan y nos siguen en el camino y nos acompañan hasta que tenemos nuestra marcha. Ese día nos bajamos a averiguar por algún camping, algún lugar donde parar, fuimos a turismo y nos dijeron, como nos había pasado en otras oportunidades, que lamentablemente ahí no tenían dónde hacerlo. Ya cuando nos preparábamos para seguir viaje, estábamos cerrando las puertas del vehículo, alguien se acerca, una pareja, un varón y una mujer, y nos golpean la ventana. Nosotros abrimos la puerta porque no habíamos llegado a encender el auto como para bajar la ventanilla, y lo miramos, como diciendo, ¿qué pasa? Y las personas nos dicen, disculpen chicos, ¿necesitan algo? Y nosotros quedamos mudos. No entendíamos qué estaba pasando. Era la primera vez en nuestra vida que alguien nos preguntaba algo así que no conocíamos en un lugar que acabábamos de llegar. O sea, éramos completamente extraños, ellos con nosotros con ellos, y esa pregunta partió el aire y a nosotros nos hizo trastabillar, nos hizo un poco tartamudear. Bueno, no sé, sí, bueno, ¿qué necesitamos? Sí. Y bueno, sí, algo de ayuda. Le explicamos qué nos estaba pasando, que nosotros viajábamos por el país, que dábamos talleres y que no teníamos dónde pasar esa noche. Y muy humildemente nos dicen, miren, nosotros formamos parte de un grupo que coordina la fiesta de la Natividad, de la Virgen de la Natividad acá, y tenemos en las afueras un predio. Y ese predio es donde se realiza la fiesta, así que nosotros tenemos la posibilidad de que lleven ahí la casilla y que pasen los días que necesiten. La verdad que nos miramos sorprendidos, eran como un 2 de oro en nuestros ojos, no lo podíamos creer. Nos miramos, casi instintivamente accedimos porque era una solución, la principal solución que suele presentarse a nuestros problemas cuando viajábamos. Y la otra sorpresa fue que dos personas desconocidas nos estaban abriendo las puertas de su hogar. Nosotros no somos creyentes, en lo más mínimo, pero entendíamos que estas personas desde lo más profundo del corazón nos brindaban su apoyo y la posibilidad de poder conocer ese lugar que estábamos llegando. Ellos no eran, son Daniel y Marta. Nos explicaron cómo llegar y nos dijeron que ahí nos iba a recibir Augusto, que Augusto vive en ese lugar y que le explicáramos esto que ellos nos habían dicho, que él no iba a tener ningún problema. Así que seguimos las indicaciones, salimos de la ciudad por un camino de tierra y llegamos al acceso que nos habían indicado y unos 400, 500 metros adentro efectivamente estaba el predio. Y ahí nos recibe Augusto. Augusto, cuando le contamos, automáticamente, con aún mayor hospitalidad, nos abrió todo el espacio y nos dijo, ubíquense ahí donde hay sombra, porque yo les voy a contar que es un lugar de calor, ubíquense ahí y disfruten de ese lugar. Aprovechen todas las comodidades, no tenemos ningún problema, quédense los días que ustedes necesiten. Y así fue, desenganchamos la casa rodante, la ubicamos, no fue fácil porque tenía algo de desnivel el suelo. Y cuando ya teníamos todo más o menos preparado, organizados próximos para sentarnos a preparar nuestra comida, se acerca nuevamente Augusto y nos dice, chicos, disculpen, no quiero faltarles el respeto, pero con los obreros, porque estaban reconstruyendo un poco el predio para la fiesta que se hace en septiembre, nos dice, estamos a punto de almorzar y nos gustaría invitarlos. Increíble, ¿cómo nos vas a estar faltando el respeto, Augusto? Le dijimos. Nos sumamos a su mesa y encantados ya tuvimos ese broche de oro para poder dibujar de alguna manera lo que sería nuestra primera impresión de este pequeño pueblo del norte de Corrientes que se llama San Carlos, de 1200 habitantes, y esa fue la primera mirada que tuvimos de este lugar espectacular que ahora un poquitito más Chavo y Mauro les voy a contar, pero me interesa que me digan ustedes qué les parece esta primera impresión cuando llegas a un lugar como este. Creo que es la puerta de entrada si te va a gustar más o te va a gustar menos o te vas a querenciar al lugar. A mí me da la sensación de que esto te va a ocurrir en los lugares donde hay menos de 2000 personas. Exactamente. 1200 habitantes Sí, tiene este sí, pequeño sí, pueblo. sí. En ciudades grandes ni hay. Es muy difícil. En pueblos grandes tampoco. Tiene una particularidad adicional que Sí. incluso lo hace aún más encantador la situación. La provincia de Corrientes tiene un
porcentaje promedio de pobreza del 30%, alrededor del 30%, en este caso supera el 40%. O sea, estamos hablando de gente verdaderamente humilde. ¿Estás hablando de ahora? Sí, es actual estos Está bien. valores y que sin embargo ellos abren las puertas con lo que tienen y nos invitan Sí. incluso no solo a su casa, sino también a almorzar con ellos y compartir un plato de comida como si fuésemos uno más de la familia. Ujú. Así que así fue, empezó nuestro Sí, contacto con San Carlos. Pero lo interesante de este lugar no tiene que ver solamente con su gente. Quizás esa fue la primera puerta y después abrieron otras. Yo creo que tiene dos encantos que caracterizan por lo general a los atractivos turísticos más importantes del país, que son sus paisajes y bellezas naturales y que es la historia. Me voy a detener en el primero, que tiene que ver con el paisaje. Muchos hemos tenido la oportunidad de ver personalmente o a través de fotos el paisaje característico de Misiones. Misiones, yo me animaría a decir que es una provincia que nada tiene que ver con el resto del litoral, porque es la única que tiene un terreno más bien escarpado, como serrano, que tiene subidas y bajadas en sus caminos, una frondosa selva, montes bien cargados de vegetación, además de la diversidad de la fauna. Y por último, me parece que la frutilla del postre es esa tierra colorada, única, que da vida a la yerba mate, del mate que justamente hace un rato nos estábamos Sí. preguntando dónde hay yerba. Sí. Bueno, de ahí viene, de esa tierra colorada. Y el caso de San Carlos, que está pegadito, a 15 kilómetros de la frontera, ahí se llama el Centinela, cruzando con Misiones, por eso se parece más a Misiones que a Sí, Corrientes. cierto. Incluso pasó de la provincia de Misiones a la provincia de Corrientes hacia fines del siglo XIX. Entonces eso explica un poco cuál es la historia atrás de esta localidad. Pero en realidad la historia de esta localidad, que es el punto más alto de la provincia, que llega a unos 200 metros sobre el nivel del mar, solo 200 metros es el punto más alto de todo Estás hablando de Corrientes. Corrientes, bien, sí. Se retrotrae su historia al origen. Digamos, ya nos encontramos con este paisaje que es único de vegetación, donde todo es frondoso y donde crece la mayor cantidad de frutas y verduras donde ustedes quieran, que ya les voy a contar eso para cerrar. Pero la historia también es rica. En San Carlos y en toda la zona. Nosotros sabemos un poco por qué Misiones se llama Misiones. Originalmente las misiones jesuíticas, Sí. que se desarrollaron en distintas provincias de Argentina, como es el caso de Misiones, Corrientes, parte de Entre Ríos, en parte de Paraguay, Brasil y un poco de Uruguay. Se desarrollaron estas misiones jesuíticas, más llamadas misiones jesuíticas, porque en realidad el nombre más adecuado es reducciones jesuítico-guaraníes, y tiene que ver con esta vinculación entre cómo llegaba esta misión, los jesuitas, digamos, ese colegio de los jesuitas, con la propuesta de evangelizar a los distintos pueblos originarios de América y de los distintos puntos del mundo, porque hay en otros lugares misiones similares. Estás hablando de fines del 1500 y principios de 1600. Exactamente. Finalizando el siglo XVI, se empezaron a desarrollar e instalar en distintos puntos del país. Yo le decía la semana pasada que la primera ciudad fundada en Argentina había sido Santiago del Estero, traje los datos, de 1553, y en 1558 fue la segunda, y yo les comentaba, este pequeño pueblito de Catamarca, Londres, y el caso de San Carlos, que nació como San Carlos de Guapipurá, un nombre bastante complicado para quien no habla el guaraní. En 1631 nació más cerca de los esteros de Liberá y por causas del entorno natural, de la alimentación y demás, se trasladó en 1638 a su ubicación actual, después territorio misionero y finalmente en 1894 a Corrientes. Pero tuvo una historia especial las misiones, porque ¿qué pasaba en ese contexto? Hacia el siglo XVII y también el siglo XVIII, el avance de los bandeirantes paulistas. Eran estos bandoleros que venían a conquistar parte de las tierras para en realidad usurpar y destruir. Se llevaban a los guaraníes y los convertían en sus esclavos en la tierra brasilera, que en ese momento Brasil no existía, sino que era territorio portugués. Y uno de esos casos fue el del general Francisco das Llagas. Este general avanzó en distintas oportunidades con la intención también de extender su territorio. Y en Santo Tomé, que era la ciudad que vos me contabas de tu madre, la ciudad natal, nació un comandante, pero después devino un comandante. En su momento era simplemente Andresito Guasurarí o Guacurarí. Ahí nació y se convirtió en referente para toda la zona. Hoy tenemos monumentos en Posadas, tenemos monumentos en Corrientes Capital, tenemos monumentos en La Cruz, tenemos distintos monumentos que refieren a la lucha de este comandante. Lo particular es que este muchacho fue adoptado legalmente por Artigas y se convirtió en un referente para los guaraníes, porque los vinculó al proceso de revolución nacional y de revolución y de la construcción de la patria grande.
Andresito, como también los conocen, incluso de vino en yerba mate también, Andresito, como es conocido popularmente, como me está mostrando ahora acá el termo con ese nombre, se convirtió en uno de los líderes de la resistencia indígena que se asoció con los criollos y tuvo una serie de batallas, varias. Una de ellas fue en San Carlos. En 1817 empezaron a avanzar los distintos ejércitos de los portugueses e hicieron casi despoblar la localidad de San Carlos. Y la siguiente invasión fue en 1818. En ese momento ya estaba Andresito ahí resistiendo al frente. Si bien perdió la batalla, él logró rescatar a toda su población, haciendo huir a esa población por detrás de la iglesia donde estábamos estacionados con la casa rodante cuando llegamos a San Carlos. Esta historia dejó al pueblo en ruinas, prácticamente desaparecido. Hoy queda solamente el murallón en pie de lo que fue la plaza central, que era justamente donde estábamos sentados. Y con el tiempo, recién en 1877, o sea, unos 60 años después, se empezó a repoblar de a poco la localidad y empezaron a remover escombros, el piso para poder construir. Y ahí empezaron a aparecer piezas, objetos, recuerdos, partes de arquitectura, y eso frenaron las obras y se convirtió en un museo. Este museo, de una localidad de 1.200 habitantes, tiene más de 2.000 piezas de lo que fue la reducción jesuítico-guaraní de San Carlos. Es una referencia importante si, por ejemplo, la comparamos con el caso de Santo Tomé, cuya localidad se creó, la ciudad se construyó sobre encima de las simientes de lo que fue aquella reducción jesuítica, y el museo hoy cuenta con escasas 200, 300 piezas. En el caso de San Carlos lograron conservar más de 2.000 y es un museo sumamente recomendable porque da un placer visitarlo, porque te dan toda la información, te permiten recorrerlo en forma gratuita y inmiscuirte de alguna manera en lo que fue esa historia y una partecita más de lo que fue este proceso de lo que se ha dado en llamar de la tierra sin mal, que era la idea que tenían este proceso de integración cultural de construir un lugar ideal, utópico en la tierra, y lo habían encontrado en el litoral. Así que de esa manera nosotros nos mimetizamos con el paisaje de San Carlos. Cuando nos tocó despedirnos de Daniel, Marta, Augusto y toda su familia, nos regalaban lo que para ellos es cotidiano. Se acercaron y nos daban naranjas, pomelos del tamaño de una pelota de fútbol, un gajo grande de brazo a brazo de bananas. Nos regalaron unas paltas espectaculares que les dijimos, están un poco duras, no te preocupes, ponelas en diario, dale un poco de calor y en una semana vas a comer unas paltas. 3 comidas me duraban cada una de las paltas, imagínense el tamaño que tenían, y la cerramos con una locreada porque estaban haciendo una colecta para la fiesta de septiembre que se realizó el año pasado, y compartimos con todos esa rica comida. Y así que fue que convivimos varios días junto a la Virgen de la Natividad, compartimos con estas personas tan especiales y nos llevamos uno de los mejores recuerdos que tenemos del viaje, y por eso quería arrancar esta serie de rincones de mi país con San Carlos. Hoy ya no es San Carlos de Guavipurá, sino San Carlos solamente de Corrientes, con gente maravillosa, con paisajes espectaculares y también con esa historia que está bueno volver a los orígenes y entender de qué manera hoy llegamos a ser lo que somos como argentinos, como correntinos y como sancarlinos. Así que espero que les haya gustado un poco la historia. Tengo más datos si quieren preguntar, pero... A mí me aburrió, no sé vos qué decís, Mauro. La verdad